No, buenos días. Buenos días. Eh, Hoy vamos a hacer un poco diferente a la hora de exponer la palabra porque es un capítulo largo, es largo, pero no nos preocupemos, lo vamos a ver tranquilamente. Nadie tiene que hacer la comida, ¿no? Vamos a irnos a primera de Juan 3. El título ya hace un poco de spoiler, pero no pasa nada. El amor es la distinción. Es algo que caracteriza y vamos a averiguar qué es a lo que caracteriza. Dice del versículo 1 al 3, dice, mirad cuánto nos ama el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él también es limpio. De nuevo, como seguimos en primera de Juan, si leemos de pasada, pues puede que se nos complique un poco entender a qué se está refiriendo el apóstol Juan. De nuevo, si no hubiéramos estudiado previamente a quién se refería esta carta, tampoco seguiríamos sin saberlo, o sea, seguiríamos sin saberlo, porque simplemente se dirige a su público como muy amados. O sea, amados puede ser de la iglesia de Éfeso, puede ser de la iglesia de Corinto, puede ser de la iglesia de Roma, a saber tú. Pero ya sabemos que probablemente, esto es importante, cuando no hay nada seguro hay que decir probablemente. Probablemente estuviese escrita a la iglesia de Éfeso en un principio, porque las cartas iban, hay una palabra que se usa mucho en Andalucía que es rulando, iban pasando de un sitio a otro, iban rulando las cartas. Pues probablemente esta carta de Juan sucediese así. Y dice, mirad cuánto nos ama el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ningún ser humano puede... no vamos a hablar de ser llamados hijos de Dios. Ni siquiera puede estar ante la presencia de Dios. A través de su impureza, la impureza que nosotros tenemos como seres humanos, no seríamos capaces por nuestros propios medios de estar delante de la presencia de Dios. Pero dice que mirad cuánto nos ama el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Vale, por una parte, Dios nos ha amado tanto que nos quiere considerar como sus hijos, como parte de su familia. Pero por otra parte, el mundo no reconoce o conoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo ha conocido a Él, no ha conocido a Dios. Entonces, aquí va a estar jugando Juan con el cómo el mundo puede conocer o reconocer que nosotros somos hijos de Dios. Y dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es complicado de explicar, ¿vale? Hay un término teológico, que no vamos a adentrarnos porque esto no es una clase de teología, esto es un culto dominical, pero hay un término que es el sí, pero todavía no. Somos hijos de Dios, pero todavía no tenemos todos los beneficios de ser hijos de Dios. Entonces, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y qué hemos de ser? Sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Dios se manifieste, cuando Dios venga por su iglesia, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. No sé si os hacéis una idea de la magnitud de estas palabras, de que seremos semejantes a Dios. ¡Herejía! ¿Cómo es posible que te hagas semejante a Dios si Dios es soberano? Pero es que no es por nuestras propias fuerzas, no son por nuestras propias obras, es por la única obra de Cristo en el mundo. Y no quiere decir que vamos a ser dioses, no quiere decir que nosotros vamos a tener poderes cósmicos y vamos a crear otro universo aparte. No.
Vamos a dejarnos de ciencia ficción. Lo que está diciendo con estas palabras es que seremos semejantes a Él en pureza, en santidad. Que podremos estar delante de su presencia sin ser aniquilados. Imaginaros, hace mucho tiempo puse ese ejemplo. El sol. Estamos en una distancia perfecta, la Tierra a la del sol, para poder vivir. Pero si estuviéramos más cerca del sol, nos achicharraríamos. Y si estuviésemos un poquito más lejos, nos congelaríamos. ¿Qué es lo que quiero mostrar con este ejemplo? Si nosotros nos acercamos al sol, nos consumiría, nos desintegraría. Así es parecido con la presencia de Dios. Por nuestras propias fuerzas, si nosotros nos acercamos a Dios, seríamos fulminados. No porque Dios nos quiera matar, no porque Dios diga, no te acerques, sino que su santidad es tan grande, su pureza es tan grande, que nos consumiría. Pero he aquí el kit de la cuestión. Cristo. Cristo hizo todo lo posible para que nosotros pudiésemos acceder al Padre. En este ejemplo, para que nosotros pudiéramos acercarnos al sol y no consumirnos, no morir en el intento. Cristo es el único que pudo hacer eso, y vamos a ver por qué. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él también es limpio. ¿Qué esperanza? ¿A qué esperanza se está refiriendo? A la venida de Cristo. Al que cuando Él vuelva, nosotros podremos acceder ante la presencia de Dios. Seremos dignos, seremos semejantes a Él en ese aspecto. Entonces, nuestra esperanza está en que Cristo va a volver a por su iglesia. Si nosotros hemos creído ya actualmente que Cristo ha muerto y ha resucitado a favor de la humanidad. Pero para aceptar ese regalo, para tener ese regalo, nosotros tenemos que confesar con nuestra boca nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos, para hacernos aptos de acceder a la presencia de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Esto no es que yo me voy a la ducha, me lavo bien para no tener ningún germen, para no oler mal. No, es que es una consecuencia. Si yo conozco al Padre, si yo conozco a Cristo, sucede algo dentro de mí que cambia mi forma de ser. Cambia mi forma de pensar, mi forma de actuar. Y no es algo que se impone en la persona, sino que es algo natural. Cuando conocemos a la verdad nos hace libres. Cuando conocemos al Dios creador del universo, nuestra vida cobra otro sentido, se parece más a ese creador. Nosotros podemos amar, podemos hacer buenas obras, podemos cuidar al necesitado. Todo eso son cosas buenas, pero es un pequeño reflejo de lo que es Dios realmente. Aquí nosotros nos purificamos como consecuencia de haber creído en Cristo y de que Él ha hecho todo por nosotros. Porque Él es el que verdaderamente es limpio, el que no tiene mancha ninguna, el que no tiene pecado alguno. Y continuamos, dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es violación de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que comete pecado, ¿entonces los creyentes no cometen pecado? Vamos a verlo, no me quiero adelantar, es que me puede, porque es tan interesante y es tan poderoso esta palabra. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es la violación de la ley. La violación de la ley de Dios es como el patrón de la perfección. Si tú cumples todo ese patrón, tú eres perfecto. Pero es que ningún ser humano puede completar la ley. Ningún ser humano puede acatar la ley por completo. Y la ley es simplemente un reflejo de lo que es Dios. Es un reflejo de lo que es su santidad. Pero ningún ser humano puede alcanzar a completar la ley por completo. Es más, en el Antiguo Testamento vemos que dice que con que tan solo quebrantes una coma, un ápice de la ley,
ya eres condenado por toda la ley. Si tú, voy a poner un ejemplo tonto, tú cumples a rajatabla la ley, pero sin querer empujas a tu hermano, se cae, se rompe la pierna, ya eres culpable de todo. Pero si le han sido sin querer, ya. ¿Pero qué le hago? Somos culpables de toda la ley. Pero Cristo, Dios mismo, se humilla, se hace un ser humano y cumple por completo la ley. Y claro, me podréis decir, sí, pero es que es Dios. Sí, pero es que Él se hizo hombre, se hizo un ser humano. Con limitaciones, tenía que aprender a andar de pequeño, tenía que aprender la ley, era un ser humano. Pero a pesar de ser el ser humano, cumplió la ley por completo. Y por Él es que nosotros podemos tener el regalo de la salvación. Y dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Juan, a ver cómo te digo que ayer pequé un poquito. Me pasé con la gula. Entonces no soy de Dios. No. Hay que mirar en el texto original. Ya sabéis que el Antiguo Testamento estaba en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento mayormente en griego. Pues la palabra en griego es realmente pecar, no peca, pero tiene un sentido continuo. Es decir, no es algo instantáneo. Cuando yo peco por un momento, no quiere decir que mi vida esté llena de pecado. Lo que está diciendo es que todo aquel que permanece en Cristo no permanece pecando. Ya no es su actitud, ya no es su forma de vida. Su forma de vida es totalmente diferente. Vale, ya puedo respirar tranquilo. Lo que Juan está diciendo es que el que permanece en el pecado no ha conocido realmente a Dios. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Pero el que ha conocido a Cristo, el que ha conocido al Padre, su vida se transforma y ya no quiere vivir en pecado. Que sí, nos tropezamos, caemos, cometemos errores, se nos va una mentirijilla, pero ya mi vida no permanece en el pecado. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, tal como Él, Cristo, es justo. El que practica el pecado, al contrario, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Esto es apoteósico. Que el Hijo viniese al mundo para destruir al enemigo número uno de la humanidad, no es ninguna autoridad política, no es el presidente del gobierno, no es el presidente de los Estados Unidos, porque algunos creen que los anticristos pues son esta gente poderosa que está ante el poder y todo. No. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo al enemigo número uno del ser humano, el diablo. Aquel que nos miente, porque dice que el diablo peca desde el principio. Y no simplemente peca, sino que nos hace pecar a nosotros. No se queda contento. Él quiere hacernos daño. Él vino para matar, robar y destruir. Sin embargo, Cristo viene para todo lo contrario. Que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. Y aquí se relaciona con lo del pecar. El que practica, el que se esfuerza por hacer la justicia de Dios, ese es hijo de Dios. Aunque cometamos errores momentáneamente, pero el que practica la justicia, ese es hijo de Dios. En cambio, el que no la practica es porque todavía no ha conocido a Dios. Y quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Hay dos bandos y tú tienes que estar en uno de los dos. No puedes estar en medio. No hay un muro, no. O eres de A o eres de B. O practicas la justicia o no practicas la justicia. No hay grises entre medio. Es blanco o negro. Vivimos en una sociedad que todo es lo que tú quieres que sea. Pero aquí es claro. O tú eres A
o tú eres B. O tú conoces a Cristo o tú no lo conoces. O tú practicas la justicia o tú no la practicas. O tú eres de Dios o tú eres del diablo. Tranquilo, esto no es señalando ni condenando. Esto es para que nosotros nos demos cuenta en qué bando estamos. Nos demos cuenta de dónde querríamos estar. Porque Cristo ha venido a destruir las obras del diablo. Pero Jesús nos habla de un hombre fuerte. Un hombre fuerte que tiene esclavizada a la humanidad. Pero Cristo es un hombre más fuerte todavía. Cristo es aquel que puede atar al hombre fuerte y quitarle sus posesiones. Cristo es el único que puede liberar al mundo de las fauces del enemigo. Solo Cristo. Porque Cristo es el único más fuerte que el enemigo. Solo Cristo es capaz de derrotar a aquel que tiene cautivo a la humanidad. Si continuamos, dice el versículo 9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a ir paso por paso. Todo aquel que ha nacido de Dios, que es simiente, es decir, que es linaje, que es descendencia de Dios, no practica pecado, entendiendo otra vez de continuamente, como estilo de vida. Porque la simiente, la estirpe, la descendencia de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios, ha nacido en esa justicia. Pero yo he nacido como pecador. Pero no sé si recordáis esa conversación de Jesús con Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario que conozcas la verdad para que tú puedas nacer dentro de esa familia. Si tú naces de nuevo, Cristo, el Espíritu Santo te transforma y empieza a vivir dentro de ti y te hace parte de la familia de Dios. Te sella y dice, este es el sello familiar. Tú ya perteneces a Dios. Pero si no has conocido a Cristo todavía, no le has entregado tu vida a Cristo, todavía no perteneces a la familia de Dios. Creo que Juan es muy claro con esto. O eres A o eres B. O pertenece o no pertenece. La simiente se puede ver como parte de la familia, que como consecuencia ya nosotros no pecamos, porque nos está diciendo no practica el pecado. Ya el pecado se olvidó. Pero está diciendo que aunque yo peque, yo ya tengo, ¿qué es lo que decía Juan? Abogado. Yo ya tengo un representante que va a estar a mi lado diciendo, tranquilo, se ha equivocado, pero él es mío. Ella es mía. Yo ya he hecho todo lo posible para que no se le tenga en cuenta. Y esto no está diciendo Juan, como algunos gnósticos en aquel entonces pensaban, como ya somos de Cristo, podemos pecar y podemos hacer lo que queramos, porque Cristo ya ha borrado nuestro pecado. Hagamos lo que nos dé la gana. No, Juan está aquí teniendo mucho cuidado con lo que dice. Ya no tenemos carta blanca para hacer lo que queramos, sino que ahora somos conscientes del pecado que hay en el mundo. Y ese nivel de conciencia nos ayuda para no seguir pecando, para estar encaminados en ese proceso de santificación. ¿Para qué? Para que cuando venga Jesús, para que esa esperanza que nosotros tenemos, como dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él también es limpio. Hasta que él venga, vamos a estar en ese proceso, limpiándonos constantemente. Versículo 10. Dice así. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué es practicar la justicia? ¿Es la consecuencia de qué? De haber creído en Cristo.
¿Y cuál es la otra, ¿cómo se diría? El otro requisito. Amar a su hermano. El que practica la justicia y ama a su hermano es de Dios. Juan lo dice a lo contrario. El que no practica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Lo traducimos para que sea en positivo, en afirmación. Todo aquel que no ha creído en Cristo y no ama a su hermano no es de Dios. Porque son consecuencias de haber conocido a la luz verdadera, a la luz del mundo. Es una consecuencia que yo veo la luz y yo quiero reflejar esa luz. Es una consecuencia que yo he visto la luz y yo quiero mostrar la luz también a mi prójimo. ¿Y qué es esa luz? Es el amor que Dios nos ha mostrado a través de la muerte y resurrección de Cristo. Porque versículo 1 dice, mirad cuánto nos ama el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos ha amado tanto que en nosotros brota algo que casi que no podemos controlar, que no podemos entender por qué pasa, pero empiezo a amar a mi prójimo. Empiezo a reflejar la luz de Cristo. Empiezo a practicar la justicia. Y eso no es por mérito nuestro. Es simplemente una programación que nosotros tenemos. Desde el principio Dios nos creó y nos programó entre comillas, ¿vale? No somos robots, no somos ordenadores, pero nos programó de una manera para que nosotros fuéramos semejantes a Dios. Y Dios vio que era bueno. Cuando Dios creó al ser humano, Dios vio que era bueno. Pero se trastocó todo cuando el pecado entró en el mundo. Pero seguimos teniendo esa programación que cuando la luz vuelve, se refleja lo que realmente somos. Hijos de Dios, creación suya. Este es el mensaje, versículo 11, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y pone un ejemplo en el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Volvemos al principio de la Biblia. Génesis 4. Dos hermanos, hijos de Adán y Eva. Dos hermanos que cada uno trabajaba en lo suyo. Uno en la agricultura y otro en la ganadería. Y ofrecen un sacrificio a Dios. Y muchos piensan que era el tipo de sacrificio lo que agradaba a Dios. Por eso le gustó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero es que no se trata del tipo de ofrenda, sino de la actitud del corazón. Porque Caín, cuando entregó su ofrenda, pensaba que iba a ser apoteósica, que Dios iba a estar orgullosísimo de él. Pero es que la intención del corazón de Caín no era buena. Él estaba mirándose a sí mismo, egocentrismo, ego, yo. Sin embargo, Abel estaba mirando al Padre, estaba mirando a Dios y le ofrecía lo mejor que tenía. Dios le gustó la ofrenda de Abel porque la intención de su corazón era buena para con el Padre. ¿Y qué pasó con Caín? La envidia se apoderó de él. Llegó la envidia a la vida de Caín. ¿Y qué es lo que derivó esa envidia? En odio. ¿Y qué derivó del odio? El asesinato. Mató a su hermano. Caín no conoció a Dios porque no practicaba la justicia. Sin embargo, Abel, su hermano, sí que practicaba las cosas justas. Nos dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. No nos extrañemos si la gente va en contra nuestra por lo que creemos, en quién depositamos nuestra fe, nuestra confianza. La gente pensará que estamos locos, pero bendita locura. Bendita locura. Porque nuestra fe, nuestra confianza no está en esta tierra, está en lo que viene después. No está en los años que el Señor nos regala en este mundo, está en los años que nos regala después.
Ahí está nuestra esperanza. Pero no nos extrañemos que mientras estamos en esta tierra, seamos perseguidos, seamos insultados, seamos incomprendidos. Porque como Caín no entendía cuál era el corazón de Dios. No entendía quién era Dios. No entendía qué era practicar la justicia. Pero por eso vamos a desechar al mundo. Todo lo contrario. Tenemos que amarlo. Como Cristo amó al mundo. Y si hacía falta entregar nuestra propia vida. Eso no quiere decir que todos seamos mártires. ¡Golpeadme! No. Lo que está diciendo es que entreguemos nuestros recursos, entreguemos nuestro tiempo, entreguemos nuestras conversaciones para que el mundo vea que somos hijos de Dios. Y ellos también puedan ser parte de la familia. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, apuntando a Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y cuando habla de hermano, podríamos pensar que dentro de la iglesia somos hermanos, hemos conocido a Dios, pertenecemos a la familia, pero es que somos hermanos como mundo, como humanidad. Es más fácil amar a mi hermanito que me pone el cafelito por la mañana. ¿Qué más fue? Pero es muy difícil, poniendo el ejemplo de la semana pasada, amar a aquel que nos hace graffiti en el cristal. Es más fácil al que me sirve el cafelito. Pero tiene que salir de nuestro corazón el amar de igual manera a aquel al que nos hace daño. Ese también es nuestro hermano. Ese es nuestro hermano en la humanidad, al cual nosotros también tenemos que presentar a Cristo. Tenemos que presentar el Evangelio para que pueda creer y yo pueda servirle el cafelito. Dice versículo 16. Nosotros hemos conocido lo que es el amor en que Cristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar nuestra vida por los hermanos, por la humanidad. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra el corazón, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni con la lengua, sino con hechos y de verdad. ¿Cuánto te quiero, hermanito? Te quiero tanto. Pero después veo que mi hermanito tiene necesidad y yo. ¿Cuánto te aprecio? De verdad, muchas gracias por invitarte a tu casa a comer. De verdad, te quiero tanto, pero tú a mi casa no vengas. Somos así. Nos quedan resquicios todavía de nuestro antiguo hombre, de nuestra antigua mujer. Queda ahí algo. Pero lo que Juan está diciendo, lo que el Señor nos manda es a todo lo contrario. Amar, dar, entregar, invertir en personas, tiempo, conversaciones, dinero. El otro día estaba con Steve y yo se lo decía, digo, yo dinero no doy, porque yo no sé qué va a hacer con el dinero. Pero si a mí me viene una persona pidiendo de comer, yo no se lo niego, porque el hambre es muy mala. Y vino una señora, de repente, que no sabíamos qué hacía por ahí. Oye, por favor, tengo mucho hambre. ¿Me puedes comprar un bocata? Es más barato. Digo, no te preocupes que te lo compramos. Y compramos un bocata. Y la señora decía, no hace falta que me pidan nada de beber, con un vasito de agua. Porque no, hombre, ¿qué te apetece? Una Coca-Cola cero. O una Coca-Cola cero. ¿Qué me cuesta a mí? Eso es amar al prójimo. Es ver la necesidad.
Prójimo quiere decir próximo, que es como yo. Si a mí me gustaría que cuando yo pasase hambre, a mí me diesen de comer, ¿por qué no lo voy a hacer yo con el que veo que tiene necesidad? A eso somos llamados, a mirar a nuestro prójimo, a amarlo como a mí mismo. Y eso es no porque yo sea muy buena, sino por la obra de Cristo en mi vida. Sino porque el Espíritu Santo mora en mí, mora en nosotros, en su iglesia. No amemos de palabra ni con la lengua, sino con hechos. Demostremos nuestro amor por el mundo. Está bien orar. Yo voy a orar. Necesito un trabajo. No te preocupes que yo oro por ti. Bueno, sí, gracias. Pero si me ayudas a buscarlo, te lo agradezco. Eso es demostrar. Puedo orar y ayudar a buscar ese trabajo. ¿Está en nuestras manos? Hagámoslo. ¿Hay necesidad? Puedo orar, estupendo, pero ¿puedo hacer algo por esa necesidad? Hagámoslo. A eso estamos llamados. De este modo, conocemos que nosotros somos de la verdad y nuestro corazón puede estar tranquilo delante de Él. Y antes de seguir, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de nuestro corazón? Que es engañoso y perverso. Que no nos podemos fiar de lo que sentimos, de lo que las palpitaciones que tenemos, del hormigueo, no. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y el corazón dónde está? En ti. No en el que tienes al lado, en ti. Y lo que tú crees, sientes, anhelas, engañoso y perverso. Y aquí dice que nuestro corazón puede estar tranquilo delante de Él. ¿Por qué? Pues aunque nuestro corazón nos reprenda, nos martillee, nos pinche, Dios es más grande que nuestro corazón. Y Él sabe todas las cosas. A pesar de que nuestro corazón nos engañe y nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, sino que nos dice, ole tú, sigue para adelante, es porque tenemos confianza en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende. En cambio, si nos da una palmadita en la espalda, es todo lo contrario, es porque no tenemos nuestra confianza en Dios. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Ya hablamos en su tiempo, pero vamos a refrescarlo porque siempre es bueno recordar, como veíamos semanas anteriores. Todo lo que pidamos al Señor, Él nos lo dará. Es claro. Y todo lo que le pidamos lo recibiremos de Él. Pero no ha terminado la frase. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Porque si no guardamos sus mandamientos y las cosas que le agradan, no se nos va a dar lo que nosotros queramos. Y es un círculo. ¿Por qué? Porque si yo pido sin estar conforme a la voluntad de Dios, no se me va a dar. Porque voy a pedir más. Voy a pedir un Ferrari. Porque me apetece. Pero si yo estoy en la verdad, estoy en la luz, estoy en la justicia, practicando la justicia, conozco a Dios Padre, conozco a Dios Hijo, el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que yo voy a pedir va a ser que el Señor bendiga a mi hermano. Y eso sí que lo va a cumplir. Porque está en su voluntad. Bueno, si el Señor me regala un Ferrari, pues no sé qué hacer con él, porque lo venderé y... Pero cuando estamos delante del Señor, en su presencia, practicando la justicia, lo que yo pida es relevante. Porque voy a pedir bien. Y este es su mandamiento. Nos lo vuelve a recordar. Versículo 23. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Espérate, pero
El mandamiento no era amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Se enciende una lucecita. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creyendo en Cristo, estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Estamos creyendo a Dios Padre, que Él nos ha amado tanto que ha entregado a su Hijo por amor. No se está contradiciendo, está interpretando la Escritura. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y sabemos que Él está en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, por su sello. Ahora ya no somos nuestros, ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos esclavos, pero con unas condiciones que ya quisiera todo el mundo ser esclavo así. Con unas condiciones que no tienen precio, que no se pueden medir, porque no es una esclavitud de opresión. Es paradójico, pero es una esclavitud de liberación. ¿Liberación de qué? Porque ya no pertenecemos a B, al diablo, sino que ahora nuestro Señor es Cristo. Nuestro Señor es la luz, nuestro Señor es el camino, es la verdad. Ahora nuestro Señor, Señor de nuestra vida, es el que nos conduce a la vida eterna. Aquí termina el capítulo. Pero si tu corazón te está señalando, si tu corazón no te deja tranquilo, quizá el Señor está llamando a la puerta y quiere que la abras para que Él pueda vivir en tu vida. Si no puedes estar tranquilo, el Señor está llamando porque quiere morar en tu vida. Quiere conducirte a la luz. Quiere que vivas no una vida perfecta, una vida tranquila aquí en la tierra, sino en la eternidad. Porque lo que quiere es muy fácil. Quiere liberarte de la opresión del maligno. Quiere quitarte las cadenas. Quiere hacerte libre. Quiere hacernos libres. Porque sabe el dolor que hay en la humanidad por causa del pecado en el mundo, por causa del diablo, el príncipe de este mundo. Y Cristo ha venido a liberarnos, a romper toda cadena, para que nosotros podamos vivir toda una eternidad ante la presencia del Dios creador, del cielo, de la tierra, de las estrellas, del universo. Cristo nos ha hecho dignos siendo impuros. Y como la visión del profeta, se le acercó un carboncillo y le tocó los labios. Y dijo, no, estoy muerto, porque estoy ante la presencia de Dios. Pero le dice, no, este carboncillo, esta pequeña porción de la presencia de Dios no te va a fulminar. Te va a limpiar y te va a hacer apto para que tú puedas estar aquí tranquilamente. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Ya todo el mundo podía acceder ante la presencia de Dios y ser libre. ¿Quieres esa libertad? ¿Quieres esa liberación? Ábrele la puerta a Cristo. Deja que entre en tu vida. Y lo puedes hacer tan sencillo como confesar con tu boca. Es decir, pedírselo. Jesús, quiero que vivas en mi vida. Quiero seguirte. Como los discípulos de Jesús cuando Él estaba en la tierra. Te quiero seguir. Quiero seguirte. Tú no eres como un hombre cualquiera, no eres un profeta más, no eres un maestro más. Eres el Mesías, lo veo. Quiero seguirte. Y Él, te aseguro, que te hace parte de su familia. Y te ayudará no a que tu vida sea perfecta y agradable y que no tenga ningún problema, que el vecino no haga ruido. No, no, no. Él va a estar contigo. Él te va a acompañar y no te va a dejar solo en ningún momento.
Y Él te promete, nos promete, que cuando Él vuelva, pasaremos toda una eternidad con Él. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada vez que la leemos nos impacta. Porque cada vez que nos adentramos en la verdad que solo proviene de ti, en nuestro corazón siempre hay cambio. Porque le extraña conocer a la verdad. Pero gracias porque, a pesar de todo lo que te ha costado, a nosotros nos lo has dejado gratis. Nos lo has dejado como un regalo, el mayor regalo que existe. Y te pedimos, Señor, que por favor tú trabajes en nuestra vida. Y Espíritu Santo, mora en nosotros, porque queremos conocerte de verdad. Queremos que seas el Señor de nuestra vida. No solo hoy, ni solo mañana, sino por todo el tiempo que nosotros estamos en esta tierra y hasta el fin. Y no solo en el fin, sino hasta la eternidad, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por querer liberarnos del diablo, del maligno, del pecado. Solo lo puedes hacer tú, Dios. Solo lo puedes hacer tú. Y te pedimos, por favor, que nosotros podamos transmitir este regalo con amor, con el mismo amor con el que tú nos has amado. Te lo pedimos todo ello en tu nombre poderoso, Jesús. Amén, Señor.